Y algunos que los patitos. Vamos con este asunto de que Sheinbaum asegura que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos ha caído un 40%. Resulta ciertamente curiosón, a la hora de señalar que, en principio, todas las tensiones, incluida la comercial, incluida la arancelaria, provenía respecto de el fentanilo, que pasaba desde México, con origen en China, tal vez, hay quien dice, respecto de la situación de salud en ciudades en Estados Unidos que se supone que fue culpa de Joe Biden, la abuelita Biden, con los demócratas, por eso se focaliza en buena medida en California, que olvidan que estas cosas surgen como granúnculos en la tierra y por lo tanto pueden germinar cuando ya están arraigados pero no se ven. Con lo cual podemos realmente echarle la culpa al primer mandato de Donald Trump a la hora de lanzar el tema del fentanilo. Como también podemos encontrar a un cierto actor que hizo el papel protagónico con ese avatar que estuvo viviendo en un coche, pero no era por falta de dinero, sino casuísticas espirituosas que hicieron que estuviera en una crisis personal. Con lo cual, como diría Ortega y Gasset, solicitar, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, con lo cual hay que hacer un diagnóstico que sea válido a la hora de hacer entender en qué punto está la situación y poder hacer frente a la realidad tal y como es y no tal y como los dogmas de fe, la situación de voluntad, voluntad de poder. Aquí estaríamos con Leni Riefenstahl. No estoy diciendo que sea comparable Sheinbaum con Leni Riefenstahl, porque en teoría Sheinbaum es judía. Eres judía, ¿verdad? No está con la comunidad, pero sí es en teoría judía, ¿verdad? Pero bueno, Leni Riefenstahl también es una mujer válida porque tuvo una profesionalidad importante y hay que reconocer que a pesar de que el destinatario sea negativo, su composición para los Juegos Olímpicos y para el Congreso de Nuremberg pues, parece que transformó también la situación de lo que suponía el ámbito de la cinematografía. Lo digo porque también David Ward Griffith, Nacimiento de una Nación, que dicen que resurgió el Ku Klux Klan en una segunda etapa, es una película, es un cineasta seminal del origen del cine, y que a pesar de ello, pues el discurso de carga de odio que pudiera transmitir ese tipo de películas, pues también hay que reconocerlo. Y que cuando nos encontramos con la polémica del sheriff Arpaio, está olvidado el sheriff Arpaio de Arizona, en el condado de Maricopa, en el año 2010. Y en aquel momento, este sheriff, con la ley que intentaron aprobar en Arizona respecto de los migrantes, se olvidaban de que era una copia de la ley existente en México. Y se olvidan del muro que construyó con Guatemala. Por lo tanto hay que saber poner el foco respecto de qué está pasando en México, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con el fentanilo, sobre todo cuando menos del 4% del tráfico estaba con Canadá y el señor Trump acusó a México y a Canadá en el mismo plano, como si fuera exactamente lo mismo, cuando, en buena medida, los problemas con Canadá eran otros distintos. Casi pareciera recordar la guerra del opio cuando el sistema intrínseco del imperio británico estaba centrado en la obtención de recursos para el sostenimiento del imperio. Cuando el Motín de la Monty, por ejemplo, pone el foco respecto de cuál de las dos facciones era la positiva, cuando, en buena medida, ambas dos, con la misión de la propia nave, era tratar de buscar un alimento barato para sostener los esclavos en el Caribe. La misión de fondo era absolutamente inhumanitaria y absolutamente increíblemente destructiva para el ser humano.
pero el foco, cuando se pone en un lado o en otro, entonces tendríamos esa situación de dificultad. Cuando nos encontramos con el hecho de que ha habido una votación del 13%, quizá incluso menos que la votación de Venezuela, no la del 27 próximo, sino la intermedia, entre la victoria de Mundo González Urrutia y la situación del 27 de julio con los municipios y del ámbito de las comunas. Esta de la Asamblea Nacional y de las gobernaciones que se montó el régimen, parece que pudo haber un 14, un 15% de participación. Para el tema de los jueces, sí, parece que se han votado para el ámbito judicial, participó un 13%. Y esto es interesante porque Chiapas, Michoacán, Nuevo Laredo, Sinaloa, tiene importancia porque hablábamos del fentanilo y hubo, incluso en la época de la pandemia, hubo carteles en Tijuana que hablaban de que la gente de México no tomara el fentanilo que las comercializadoras locales estaban buscando que lo tomaran los del otro lado, pero no los... Pero claro, al otro lado también hay mexicanos. ¿Cómo se distingue el hecho de que al otro lado las drogas las tomen los blanquitos o los negros? Es en la guerra de las drogas de Ronald Reagan, en donde se ponía el foco en el drogadicto y no en el narcotraficante. La carga de la prueba estaba en aquel que se drogaba, en el pequeño trapicheador y no en los grandes, porque era complicado el establecimiento de esta situación. Lo mismo que en cuanto a la corrupción, en buena medida es difícil poner la carga en la prueba en aquel que corrompe, aquel que pone la plata, sobre todo teniendo en cuenta que en buena medida se piensa que el corrompido es el que tiene la llave del poder. Pensando en Pablo Escobar, quien tenía la llave del poder, el funcionario, el ámbito político que en Colombia pudiera estar en negociaciones para que Pablo Escobar le financiara. O Pablo Escobar tenía la llave y el sistema se volvió corrupto porque había desde fuera los narcocárteles los que financiaban carreras políticas. Esto, en todo el ámbito, debería de servir para ver cuando Andrés Manuel López Obrador, que aborreció de la lucha contra las drogas y contra los cárteles de el doctor Calderón Hinojosa en su sexenio. Luego, abrazos y no balazos, establecía un marco en el que el beneficiado eran los cárteles. Hasta el punto de que el Chapo Guzmán tenía un hijo y que fue capturado y que luego fue liberado por las fuerzas que le retenían en tránsito. Y eso es algo que debería de hacer reflexionar. Lo mismo que debería de hacer reflexionar el hecho en donde en México vayan a votarse por los jueces y claro, quien pueda tener presión pensando en los Siete Magníficos, que es una copia de los Siete Samuráis, que tenemos un conversatorio con Ricardo Ibars bien profundo y bien interesante para entender cuál es la historia de fondo. Porque a fin de cuentas, los Siete Magníficos, la de 1960 de Sturges, no deja de ser una copia respecto a la versión internacional de los Siete Samuráis, porque en buena medida cortaron la parte del pueblo. Con lo cual hay poco trasfondo respecto de el pueblo mexicano al que se toma como referencia y más del duelo. Pero cuando uno ve los Siete Samuráis, uno puede calibrar esa posición en la que los campesinos, respecto de las luchas que pueden sobrevenir, pues puede aplicarlo respecto de en qué condiciones se podría votar a los jueces.
al sheriff. En esto se ha visto un montón de películas en el ámbito del oeste. Está viniendo Río Bravo, Río Rojo, El Dorado, Horizontes de Grandeza, a pesar de que no haya unos sheriff formales por ahí, pero hay peliculones. A fin de cuentas, en las autonómicas en el Estado español se nutrieron en buena medida de las sobremesas de estas películas del oeste. Y en México, en buena medida, en el siglo XIX, tuvo la herencia que luego pasó al otro lado. Ahí tenemos el libro de Francisco García Campa, La frontera norte, con toda esta vicisitud en donde el virreinato, las Españas, hicieron el medio oeste de los Estados Unidos en su vertiente tradicional. Por eso siempre las cosas están mezcladas, interconectadas, a la hora de hacer una visión de lo que supone esta realidad. Que Sheinbaum diga estas cosas, ciertamente resulta sorprendente. Que nos encontramos con una situación que ya la gente se ha olvidado del fentanilo y que se ha centrado en buena medida en los ámbitos de los migrantes propiamente dicho. Recientemente tuvimos esta situación explosiva en Los Ángeles, cuando, ciertamente, con la excusa, porque esto lo podríamos hilar con el 2024, Abbott, Texas, el gobierno federal, la Guardia Nacional de Texas, mandada por Abbott y no federalizada, cosa que Biden podría haber hecho. Federalizarla, dar las órdenes y decir que retiraran todas esas corcetinas en el Río Grande, teniendo en cuenta de que la frontera es entre Estados Unidos y México, no entre Texas y México. Con lo cual, el control último de la frontera sobre el río, en mitad del río, era un asunto federal. Pero, digamos que la frontera la ocuparon en ese tramo del río la Guardia Nacional a las órdenes del gobernador Abbott. Y, por supuesto, el ámbito partidista derivó de que en las cámaras una minoría, entonces era minoría, de trampistas cortocircuitaron la posibilidad de un acuerdo bipartito sobre la solución del tema migratorio, sobre todo teniendo en cuenta de que una retirada temporal de la presión sobre Texas suponía un incremento de la presión sobre Nuevo México, sobre Arizona y sobre California, porque lo que retira hasta aquí puede moverse a través de las de esas maras, por decirlo de alguna manera, de los cárteles, de las agrupaciones de tráfico de personas. Y cuando llegó la mayoría súper grande de noviembre para las dos cámaras, para la presidencia y para, por supuesto, la forma de respaldo a través del Supremo, con esos 6-3, supuestamente, a pesar de que Estados Unidos sigue teniendo la separación de poderes, sigue teniendo el poder judicial, un ámbito independiente que le ha dado disgustos a Donald Trump, se los ha dado, cosa que no da una garantía en México del sistema judicial, tampoco da una garantía de que esto va a ser para siempre, porque la democracia es una energía renovable y debe de seguir nutriéndose con el ciclo sin fin del pedaleo de esa bicicleta que es el sistema político de los Estados Unidos. Ciertamente, cuando entra Trump, entra con una de esas promesas incumplibles, que es que dice, y claro, eso vuelve a decir Ortega con no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, dice que hay entre 11 y 15 millones de personas que no tienen papeles en regla. Hay una casuística enorme. Por supuesto, una pequeña minoría tiene que ver con narcocrímenes en el ámbito de México. Por supuesto está el tema del Tren de Aragua. Pero eso significa que todos los criminales están entre los inmigrantes o que todos los inmigrantes son criminales. Lo digo en tanto en cuanto podemos ver una película del año 1983, creo que era, Scarface, El precio del poder,
con Brian De Palma en la dirección, Al Pacino como Tony Montana y el guión de Oliver Stone. Oliver Stone, 20 años después, hizo Comandante, un documental con Fidel Castro. Y Fidel Castro, en la época del 80-83, con el caso del Mariel, abrió las cárceles para sacar a gente. Ya, pero eso significa que el relato respecto de los criminales de Cuba y que todos los que salieron eran la EZ de la isla y que solamente aquellos que querían hacer una vida basada en el fuera de la ley eran los que llegaron a Miami, los que llegaron a Florida. Ese relato que hizo Fidel Castro y el régimen cubano en la crisis del Mariel. Y curiosamente, en ese inicio de Scarface, la película de Brian De Palma, se lo compra enterito, completo. Resulta curioso que alguien que se supone que está en contra de lo que representa Fidel Castro esté comprando el relato respecto de los inmigrantes, cuando en buena medida él y su familia, tanto todas sus esposas como él mismo, son migrantes. Y no de generación enorme, sino su propio papá estaba en Europa. Y por tanto su abuelo también estaba en Europa. Con lo cual hay AMLO también. No solamente en el caso de Estados Unidos, también AMLO, su parentela estaba en la guerra civil española, no en la guerra civil del siglo XVI o del XIV, con Enrique IV, con la batalla en Castilla, Enrique de Trastámara. No, no, no. Estamos hablando de la guerra civil del 36 al 39 del siglo XX. Con lo cual, cuando uno escupe al cielo, parece que luego puede caerle en el ojo y estas cosas a veces son difíciles. Pero un amigo de Guillermo, el heredero a la corona británica, una abeja se le metió en la boca y acabó falleciendo. Es raro, pero sucede. Con lo cual, lo de escupir al cielo y que no tenga consecuencias, es más posible que sí tenga consecuencias a que un camello entre por el ojo de una aguja y acabe en el cielo. Aquello de los ricos, y bueno, pero se entiende. Ahí, por lo tanto, una vertiente respecto de el LAIS, en donde estaban tratando de hacer números, pero para hacer números y incorporar a esos 11 a 15 millones en 4 años, debes de buscar no solamente aquellos que puedan tener un... Porque, ¿cuáles son los ingredientes? Porque el tipo fijo ese de persona que no paga impuestos, la parte importante es señalar que en buena medida los migrantes, porque uno puede tener una idea de qué es ese migrante al que apela Donald Trump. Alguien que no trabaja, alguien que no contribuye, alguien que está pensando en atracar bancos o que está pensando en el narcotráfico o en el tráfico de personas ya que está allí, apelando luego a los bajos instintos de las personas en donde aquellos que han migrado y que son legales y que tienen papeles piensen, bueno, pues aquí que cerramos el cupo y que no venga nadie más porque vamos a competir por la parte baja entre gentes que puedan estar... Pero claro, los que ya estaban de 3 generaciones siguen siendo para algunos migrantes a pesar de ser tercera generación. Aquello de los estadounidenses con guión contrasta, curiosamente, con el ámbito judío, cuando aquellos que participan de la comunidad, aquellos que son religiosos o no religiosos, pero que se reivindican judíos dentro de el hecho internacional de ser judíos, no de ser formalmente judío y luego apartarse de la comunidad y hacer política y vida dentro de otras realidades, y por tanto ser judío nominalmente, pero digamos que aquellos que se convierten al judaísmo no son judíos de tercera generación o de cuarta generación, son judíos y punto, a secas. En teoría, cuando uno es mexicano y pasa a Estados Unidos, o la frontera le pasó en el siglo XIX, aquellos que sean herederos, en teoría, son estadounidenses.
Pero a veces tenemos esa concepción de inmigrantes de tercera generación cuando esa persona nació en Dallas y su padre nació en Austin y todos son ciudadanos de Estados Unidos. Pero claro, con Donald Trump, con el ICE, a la hora de rebajar los niveles, se puede uno encontrar con cosas curiosas precisamente porque ¿cuál es el foco principal? ¿El índice estadístico o la casuística que luego puede convertirse en estadística? Ahí estaría una parte importante. Alguien dirá, se puede conjugar todo. No, no, pero el foco principal, ¿cuál es? ¿Cumplir con esa promesa o cumplir con el hecho de... Pero claro, de fondo también está esa lucha. Cuando Biden se metió con Abbott, estaba un presidente demócrata con un gobernador republicano. Cuando... y respetando el sistema. Respetando el sistema. Cuando un presidente republicano, a pesar de que haría sangrar los ojos y los oídos y licuaría el cerebro de todos los presidentes republicanos del siglo XX, por lo menos desde la época de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt en adelante, yo creo que incluso a Teddy le haría licuar el cerebro, porque cierto es que no... Teddy Roosevelt no es el Robin Williams de Noche en el Museo, es algo distinto. Pero aún así, Donald Trump sería algo horripilante para Teddy Roosevelt. Por no hablar de Nixon, Ford, Reagan, los dos Bush, papá e hijo. Ahí nos encontraremos con esa problemática, en donde el rebaje, precisamente, ha hecho que haya explosión de críticas. Porque un presunto presidente republicano, Donald Trump, eh, lo que busca es que no haya críticas desde California. Cuando veíamos esa situación en donde el mínimo exento para no pasar de un hurto a un delito en California y cuando en Texas era multiplicado por 4. Y hay esa situación en la que échate fama y vete a dormir. Porque parece que el qué dirán sigue teniendo importancia, sigue teniendo referencia a la hora de esos clichés, de esos estereotipos que funcionan respecto de California. Se dice que Gavin Newsom, que desde el ámbito trumpista, incluso en las publicaciones de ellos, le llaman Newscom, que es ese juego de palabras que tanto gustan los anglosajónicos, de cambiar el apellido y ponerlo de forma chistosa. Gavin Newsom le pasa parecido a como Kamala Harris. Kamala Harris, debido a que los californianos tienen ese posicionamiento y esa forma, parecía que no suma. Y que Gavin Newsom, como californiano, ya no puede ser presidente de Estados Unidos. Pero aún así piensan que busca la nominación a través del choque, pero cuando el choque es previo entre Donald Trump y California, pues eso algunos no quieren verlo, no quieren verlo precisamente por esta situación. Claudia Sheinbaum lo ve desde el prisma de lo que fue AMLO. AMLO, cuando teníamos, porque hay que verlo con perspectiva, AMLO se encontró con la situación en la que hablaba Donald Trump del muro, el famoso muro que ya está olvidado, entre Estados Unidos y México, y que lo iba a pagar México. Luego, a pesar de ser AMLO evangelista, no era católico, era evangelista, con lo cual era una minoría dentro de... Lo cual resulta curioso. Cambias un evangelista por una judía, cuando la mayoría en principio es católica en México, para con la situación en el norte, en donde está Donald Trump, luego Biden, católico. Resulta curioso. AMLO en el sur, evangélico. En el norte, Biden, católico. El mundo al revés. Y en la vuelta de Trump nos encontramos ciertamente con el NAFTA, que luego fue cambiado por Trump por un acuerdo, y lo primero que hace es el tema de los aranceles, rompiendo el orto a ese acuerdo tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá,
lo cual para México es tratar de recomponer en parte bilateralmente y debería de ser eso, para la Unión Europea, una oportunidad para coger y decir, bueno, pues vamos a integrar a Canadá en la EFTA, en el Espacio Económico Europeo, y al medio plazo integrarlo en la Unión Europea. No es una locura. Que se integre Canadá con el Reino Unido, juntitos, en la negociación. La conexión, Canadá, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, todos juntitos en la dimensión nórdica con la Unión Europea. Eso propiciado por quién? Por Donald Trump. Y que en buena medida por el tema económico, el tema arancelario, el tema fronterizo, Sheinbaum pues tiene esa posición en la que pareciera que ha logrado embridar a Donald Trump en una fórmula que tal vez se la ha pasado Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que parecía eso, complicado, pero claro, el poder de los cárteles, el poder del ejército, la corrupción intrínseca, la idea de la permeación de los contratos, de las licitaciones, esto sería largo, pero ciertamente la debilidad estructural de México es un factor complicado a la hora del presente y futuro al norte y al sur del Río Grande. Por eso, volver el foco a eso de que Sheinbaum asegura que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos ha quedado un 40%, parece viejuno ya. Parece como que era del siglo anterior. Pero es de. Cuando uno mira la hemeroteca, es de hace prácticamente nada. La presidenta de México aseguró que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos ha caído un 40% desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando pusieron en marcha la operación Frontera Norte. La reducción de fentanilo o de paso de fentanilo de México a Estados Unidos ha caído de manera muy importante. Entre el periodo de la entrada de Donald Trump al gobierno, a la fecha, la caída es de cerca del 40%, ha señalado la presidenta durante su rueda de prensa diaria. ¿Sigue con las mañaneras? ¡Ay, qué bien! Sin embargo, Sheinbaum ha aclarado que ya están esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de la CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que es la agencia de aduanas y migración, sobre cómo mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera. ¿Lo hacemos para satisfacer a Trump? No, lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. Esto es una parte importante e interesante. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador estuvo cachondeándose y choteándose durante 3 años sobre eso del fentanilo, que tenía afectación en Estados Unidos. Pero decía, del lado sur no hay problema. Pero cuando en Tijuana empezaron los goteos de todas las noches afectados por fentanilo, que estaban siendo internados en los hospitales, que estaban ingresando en urgencias, eso empezó ya a ser un problema en México. Y cuando es un problema en México, es tal vez cuando aflora y no cuando surge. Y es una pregunta que cabería hacerse. Asimismo, ha confirmado que su gabinete mantiene comunicación permanente con la parte estadounidense. Trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México. Esto es algo que esté siendo funcional. El tiempo lo dirá. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a ningún grupo delictivo. Y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos, y que se pacifique nuestro país, han manifestado. Claro, quiere hacerlo sin armas, con abrazos y no balazos, una política similar, en donde no haya conflictos, no haya violencia. ¿Esto cómo se consigue? ¿Puede controlar la zona rural o la zona urbana? ¿Está centrándose en la zona urbana olvidando la zona rural? Olvidando la situación respecto de la configuración geográfica de México, la planicie central, los ámbitos costeros, la zona sur lindando con Guatemala. Es una situación complicada, bien complicada. Con todo, ha aseverado que se trata de una estrategia para atender la seguridad y coordinarse y colaborar. No nos subordinamos. No acordamos intervención de Estados Unidos en México. Eso no, colaboración y coordinación. Ni le ha quedado claro al gobierno de Estados Unidos con respeto.
Lo cual no significa que mañana Estados Unidos, a través de Donald Trump, diga que van a bombardear en el norte de México, precisamente con cierta normativa que aplica el señor Trump respecto del siglo XVIII o XIX, que se la saca del orto y la interpreta a su manera. Así que, ojo, cuidado, Sheinbaum, porque no es muy fiable Donald Trump. Y por lo tanto, vamos a dejarlo ahí. Sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Helpian.